Buenos días, Magíster Augusta Vázquez. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 4 conformado por Baez Karen, Encalada Elmer, Fernández Brian, Freire Diego, Guzmán Marlon, Ramos Alexis. A continuación presentaremos el tema Planteamiento del problema. Comenzaremos con la experiencia. Para ello nos plantearemos la pregunta: ¿cómo plantear correctamente un problema de investigación? El punto de partida es la pregunta problema de investigación, más no el tema. Una vez identificado el problema que quiere solucionarse, bien desde el punto de vista teórico o práctico, es necesario delimitar el problema desde un punto de vista conceptual, espacial y temporal. La delimitación conceptual responde a las preguntas: ¿qué quiero investigar? ¿A quiénes voy a dirigir mi estudio? La delimitación espacial responde: ¿dónde quiero realizar mi investigación? Y finalmente, la delimitación temporal responde a la pregunta: ¿cuándo voy a realizar mi investigación? Para desarrollar el problema de investigación, debemos revisar si el problema que estamos planteando es susceptible de ser resuelto a través de un proceso investigativo y si tenemos los medios necesarios para hacerlo. Aquí tenemos factores a considerar al presentar el problema de investigación. Primero, viabilidad. ¿Se puede desarrollar el proceso de investigación? Segundo, determinación adecuada del espacio físico. Tercero, tiempo. ¿Es suficiente el tiempo determinado para llevar a término el proceso investigativo? Y finalmente, los recursos. ¿Cuento con lo suficiente para desarrollar la investigación? El resultado positivo del cuestionamiento de todos estos factores determinará si el proyecto de investigación es viable o no. Seguidamente, ¿para qué sirve el planteamiento del problema? Sirve para verificar varios aspectos, entre ellos, viabilidad. ¿Realmente se podrá desarrollar la investigación? En espacio, se determina el lugar en donde se llevará a cabo el proceso investigativo. El tiempo es el periodo de tiempo que será suficiente para llevar a cabo el proyecto de investigación. En cuanto a lo financiero, es el dinero idóneo que permitirá que la investigación sea factible o imposible. Dicho esto, el planteamiento del problema sirve para revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. Planteamiento del problema. Sección de un trabajo de investigación en la que se puede presentar el problema a desarrollar. Definición según autores. Para Fidías Arias 2011, consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. Según Roberto Hernández 2011, el planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación. Dicta o define los métodos. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Y por último, según Eysaustier, todo proceso de investigación inicia con la búsqueda de información para la solución de una interrogante o un problema en particular. Continuando, tenemos la formulación del problema. Vamos a citar a algunos autores. Tenemos a Tamayo en 1993, que afirma que la formulación del problema consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, la reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos.
De ahí tenemos a Fidias Arias en 2006, que igual afirma que la formulación del problema es la concreción del planteamiento en una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población. Entonces tenemos dos formas de enunciar la formulación del problema, y estas son el interrogativo y el declarativo. Recordando, tenemos que la formulación del problema se debe expresar en términos precisos y claros. De una forma interrogativa, a través de una pregunta, identificando dificultades del desarrollo del tema, planteando hipótesis o formulando incógnitas. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de las aglomeraciones en los sectores rurales frente a la propagación del COVID-19 en la provincia de Chimborazo 2021? Y de una forma declarativa o de manera afirmativa. Por ejemplo, determinación del impacto de las aglomeraciones en los sectores rurales frente a la propagación del COVID-19 en la provincia de Chimborazo 2021. Vamos a saber qué es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es un momento decisivo y central del proceso de investigación, puesto que esto constituye la base de todo el proyecto de investigación. Además, es la descripción de hechos o fenómenos que giren en torno a una determinada situación. Segundo, ¿qué es la formulación del problema? Es la expresión, en pocas palabras, de la descripción del planteamiento del problema. Esta se puede hacer como aseveración o pregunta. En este punto, tengamos en cuenta que todos los investigadores tienen que ser capaces no solo de conceptuar el problema, sino de verbalizarlo. Esto quiere decir que seamos capaces de transformar nuestros pensamientos en términos que sean más comprensibles. Y para terminar mi intervención, quiero presentarles una frase de Albert Einstein, la cual dice: es más importante para la ciencia saber formular problemas que encontrar soluciones. Ahora, por último, tenemos una aplicación, es decir, un pequeño ejemplo de lo que es el planteamiento y formulación del problema. En este caso, vamos a tomar como tema la discalculia. En el planteamiento del problema, nosotros vamos a dar una idea, un análisis crítico, una contextualización histórico-social y también una prognosis, que es llevarle al futuro. Entonces, la discalculia es un problema que se evidencia en Ecuador y en todo el mundo, como nos menciona Fernández en 2013. Las dificultades de aprendizaje en matemática pueden ser una de las causas de fracaso escolar y en ocasiones pueden llevar al aislamiento de los alumnos en su entorno educativo e incluso al abandono escolar. Entonces, nosotros ya tenemos el planteamiento del problema, que aquí estamos viendo que es una parte muy pequeña, porque en el planteamiento se hace lo que les acabo de decir: la prognosis, un análisis crítico y también la contextualización histórico-social. Cuando nosotros ya tenemos el planteamiento del problema, del tema que nosotros hemos escogido, vamos a llevar a la formulación del problema, que es una pregunta. En este caso, nosotros vamos a transformar como pregunta: ¿cómo desarrollar y fortalecer la asimilación y razonamiento de conceptos o nociones matemáticas en jóvenes que padecen discalculia y o dificultades de aprendizaje en matemática, mediante el análisis principalmente de la sintomatología que acarrea este trastorno en los y las estudiantes? Es decir, nosotros tenemos el tema y nosotros vamos a transformarle en una pregunta y resolver este problema. Es así como tenemos un pequeño ejemplo de lo que sería esta primera parte de cómo realizar un proyecto o una tesis.